Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com. Hoy nos centramos sobre el ascenso del nazismo. Fijaros, hasta las elecciones de septiembre de 1930, en las que el Partido Nacionalsocialista obtuvo un éxito impresionante, muy pocos fuera de Alemania e incluso dentro de Alemania estaban al corriente de quién era Adolf Hitler. Adolf Hitler, que se trasladó de Viena a Múnich y se puso en febrero de 1920 como cabeza de un grupo extremista de derecha fundado por un herrero que era Anton Drexler. Su primera iniciativa fue cambiar el nombre al partido y le puso el nombre de Partido Obrero Alemán Nacional Socialista y redactó un programa en el que había elementos socialistas y había elementos de carácter nacional. Elementos socialistas, pues por ejemplo decía la nacionalización de todas las empresas de carácter monopolístico, y elementos de carácter nacional, pues como por ejemplo la eliminación del Tratado de Versalles o la formación de una gran Alemania. Este eclecticismo, esta mezcla, hacía que el programa del Partido Nacional Socialista tuviera mucho en común con los programas de los partidos fascistas italianos de 1919. Una de las características que ya estaba impregnado en este programa era el antisemitismo. Es decir, en su programa Hitler les negaba el derecho a ser miembros de la comunidad nacional alemana y cerraba también el paso a cualquier cargo que pudieran obtener. La primera manifestación seria del nuevo partido tuvo lugar en el año 1923. Recordar que son los años en los que siguieron a la ocupación francesa del Ruhr y también son los años en los cuales Alemania estaba inmersa en la hiperinflación. Hitler, junto con el general Ludendorff, organizó y promovió en Múnich lo que se llamó un putsch, que posteriormente pasó a la historia con el nombre de Putsch de la cerveza, que de alguna forma tenía que ser un punto de partida, una marcha sobre Berlín. El intento fracasó y Hitler fue detenido y condenado 5 años de reclusión mayor. Ahora bien, solo pasó en la cárcel 9 meses. Durante estos meses escribió la primera parte de su Mein Kampf, Mi lucha. Pero de esta experiencia Hitler sacó la conclusión de que el único camino realmente válido para conquistar el poder pasaba por aceptar las reglas de juego y utilizar sin escrúpulos y de forma instrumental la legalidad republicana. Hitler no habría conseguido nada si la Gran Depresión no hubiese abocado a Alemania en la atmósfera de radicalización propia de posguerra. La violencia y los enfrentamientos entre varias formaciones paramilitares volvieron a ser una forma habitual de lucha política y en ella los nazis se encontraban como pez en el agua. En abril de 1932 el gobierno de Brüning, con una de sus últimas medidas, ilegalizó a los nazis, pero 2 meses después, en junio, el nuevo gobierno del canciller von Papen retiró esta medida y las luchas callejeras pudieron de esta forma reanudarse. Solo en Prusia se contaron en pocas semanas 99 muertos y más de 1000 heridos. En este clima de total crispación, las consignas más extremistas se hacían creíbles y el Partido Nacionalsocialista se convertía en un poderoso polo de atracción para los rencores y las frustraciones de los que habían conocido los tiempos amargos de la posguerra y de la inflación y para las aspiraciones de muchos jóvenes que sólo conocían la desolación del presente y esperaban una regeneración. Con las dimisiones del gobierno de Brüning en mayo de 1932, el edificio de la República de Weimar se rompe.
Los meses que mediaron entre julio de 1932 y enero de 1933 se caracterizaron por una actividad política intensa e incluso frenética. Los alemanes fueron llamados 2 veces a las urnas, a finales de julio y a principios de noviembre, y 2 gobiernos se sucedieron. Ahora bien, la auténtica política, la política real, la que se decidía el destino del país, se desarrollaba entre bastidores, en una especie trama de contactos y encuentros. Y sus interlocutores y protagonistas eran los que de verdad contaban. La camarilla que se había formado alrededor de Hindenburg, cada vez más ausente y desorientado, los altos mandos militares, la poderosa Liga Rural Alemana, desde siempre expresión y portavoz de los intereses de la nobleza agraria del lado oriental del Elba, algunos sectores y exponentes de las finanzas y de la industria y, por supuesto, el incómodo Adolf Hitler. Durante estos contactos y negociaciones hubo varias hipótesis sobre las mesas. Von Papen avanzó una solución autoritaria que pusiera fin al régimen de los partidos, incluidos los nacionalsocialistas, y sin excluir a este fin la posibilidad de un golpe de Estado. Su sucesor, von Scheler, contando con la posible escisión del Partido Nacionalsocialista, apostó en cambio por la formación de un gobierno basado en la colaboración entre organizaciones sindicales y jerarquías militares similares a las que se había producido durante los años de guerra. Ambas soluciones resultaron ser ilusorias. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ninguna de las dos soluciones tenía en cuenta el partido de Hitler. Además, Hitler había rechazado varias veces el cargo de vicecanciller y Hitler insistía en reclamar para sí la cabeza del gobierno, y al final Hindenburg tuvo que aceptarlo. El 30 de enero Hitler asumía el cargo de canciller, con von Papen como vicecanciller. Del nuevo gobierno formaban parte solo 2 ministros nazis y Hitler había tenido que comprometerse a despachar con Hindenburg solo en presencia del vicecanciller. De esta forma, el presidente y sus consejeros pensaban tenerlo controlado y esperaban que su popularidad descendiera y que quedara claro que no podía cumplir con sus promesas demagógicas para de esta forma librarse de él. En el otro lado, por ejemplo, muchos comunistas creían que el ascenso de Hitler al poder era una etapa necesaria en el camino de la instauración de la dictadura del proletariado, por la que luchaba el Partido Comunista Alemán. Cuando tras la llegada de Hitler al poder los comunistas lanzaron el llamamiento a la huelga general, ya habían perdido su credibilidad y su invitación no fue secundada por los socialdemócratas, desesperadamente aferrados a la idea de salvar lo salvable. La izquierda alemana, que en las elecciones de noviembre había sumado el 36% de los votos, pagaba así con una derrota sin gloria sus errores y sus divisiones. En las negociaciones para formar su nuevo gobierno, Hitler obtuvo la promesa de que las nuevas elecciones se celebrarían rápidamente y así fue. La fecha se fijó en el 5 de marzo y la campaña electoral estaba en pleno auge, cuando la noche del 27 de febrero el edificio del Reichstag fue destruido en un incendio. Este hecho brindó a Hitler la ocasión para reforzar su poder personal y dar otro apretón de tuercas. La responsabilidad se dejó recaer sobre los comunistas y 4.000 de ellos fueron detenidos. Acabaron en la cárcel también muchos opositores e intelectuales. Hindenburg, presionado por Hitler, firmaba un decreto en defensa del pueblo alemán que suspendía todos los derechos y las libertades constitucionales y prescribía la pena de muerte por una serie de atentados contra el Estado. En esta atmósfera de terror se celebraron las elecciones del 5 de marzo, donde el Partido Nacionalsocialista obtuvo el 43,9% de los votos. A partir de entonces Hitler obtiene los poderes absolutos. De esta forma termina la República de Weimar y se inicia la sincronización nazi. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com y dejar tus comentarios, así como plantear nuevos temas, o bien puedes enviarnos un correo electrónico a la dirección de oscar@spainhistoryteacher.com.
www.radiomaria.com.